Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. A partir de este momento nos informamos y educamos en los temas en salud que más nos interesan y que son los más relevantes a la hora de prevenir, tratar o rehabilitar a aquellos pacientes que padecen diferentes patologías, como por ejemplo las que abordaremos hoy con el doctor Sebastián Olaizola, quien se refiere a la rehabilitación cardiovascular como pilar fundamental en la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica, evolutiva muchas veces, en la cual es irreversible y puede lograr compensarse y que el paciente tenga una calidad de vida y una cantidad de vida adecuada. La insuficiencia cardíaca se define como la falla del corazón, sobre todo hablando del lado izquierdo del corazón, en bombear sangre con una fuerza adecuada y con un volumen minuto sanguíneo en el cuerpo adecuado. Para esto tenemos un tipo, que es el que vamos a hablar ahora, de insuficiencia cardíaca, que es con disfunción sistólica severa, es decir, con un descenso en la fuerza contráctil del corazón en forma tan severa que impide que los órganos y tejidos del cuerpo, incluidos por supuesto los músculos, puedan recibir los nutrientes en forma adecuada según la actividad que se está desarrollando. Por ejemplo, caminar consume energía en los músculos y precisa que un corazón saludable le bombee sangre en mayor cantidad a los músculos para que puedan utilizarla como combustible. Pero si usted tiene una insuficiencia cardíaca, es decir, tiene el corazón dilatado, grande, con poca fuerza, va a tener un déficit en la irrigación, por ejemplo, de los músculos, de las piernas y de la respiración, para poder hacer ese tipo de ejercicio, que es una caminata simple, con síntomas como la fatiga, el cansancio y la falta de aire. Las causas de la insuficiencia cardíaca son múltiples, pero principalmente los factores de riesgo que están presentes en los pacientes que luego desarrollan esta enfermedad son principalmente la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, algo tan sencillo como tomarse la presión arterial esporádicamente y saber cuándo es normal, bastaría con alertarse y consultar a su médico. Porque si usted es una persona hipertensa, que no se controla, no se cuida porque no tiene síntomas aparentes y además es diabético, tiene sobrepeso, fuma, por ejemplo, y a su vez tiene el colesterol alto, todos son factores de riesgo cardiovasculares mayores que potencian la aparición de una insuficiencia cardíaca de diversas etiologías. Para lo cual, cuando estamos hablando de la insuficiencia cardíaca más avanzada, con el corazón con poca fuerza, el tratamiento farmacológico es fundamental para disminuir la mortalidad y las internaciones. Pero a su vez, el tratamiento que llamamos nosotros higiénico, dietético, de cambiar el estilo de vida, los hábitos sobre todo alimenticios y de una vida saludable, ejercicios reglados, adelgazar, caminar, etc., son pilares fundamentales también en el tratamiento. Pero así como la rehabilitación cardiovascular, que es un punto clave que vamos a hablar ahora, porque en la mayoría de los lugares no se realiza el tratamiento de rehabilitación cardiovascular en estos pacientes, por diferentes motivos que no vamos a analizar ahora. Pero si nosotros pudiéramos tener un centro de rehabilitación en el cual a los pacientes estables, los mandamos a hacer ejercicios reglados, controlados e indicados por su médico cardiólogo, que esos ejercicios están pautados a nivel internacional, qué tipo de ejercicio, qué duración, qué intensidad, esta
rehabilitación disminuye la posibilidad de muerte y de internaciones igual o más que los mejores fármacos para el tratamiento. Por lo tanto, es fundamental y hay que informarse. Uno de los objetivos fundamentales para el próximo año 2020 que tenemos en nuestro departamento es lograr habilitar un centro de rehabilitación cardiovascular para mejorar la sobrevida y la calidad de vida de nuestros pacientes, ya sea pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio o pacientes que ya son portadores de la insuficiencia cardíaca, sobre todo cuanto más avanzada, más beneficio tienen de lograr hacerse un tratamiento de rehabilitación cardiovascular, como está indicado a nivel internacional, y hay firme evidencia de que es muy beneficioso para estos pacientes. Estaremos trabajando con todo el grupo de médicos y de cardiólogos para poder lograr este objetivo para el beneficio de la gente. El tema que aborda hoy la doctora Rita Bernocchi es sobre un estudio genético que no presenta riesgos ni para la madre ni para el bebé que crece en su vientre. Nos habla sobre el ADN fetal. Hace muchos años, cuando uno se embarazaba, no sabía si tenía una niña o un varón y no sabía cómo estaba la situación ahí adentro. Después apareció la ecografía y fue mejorando estos diagnósticos. Pero inclusive hoy existen las posibilidades de hacer diagnóstico genético que han sido en cierta forma agresivas para el embarazo. Por ejemplo, existe lo que es la biopsia o la punción, que en un embarazo puede llegar a desencadenar la pérdida de embarazo y eso puede aumentar los riesgos de aborto. Nosotros hoy contamos con un estudio genético que se realiza en sangre materna buscando células fetales. Esas células fetales se analizan para ver si ese niño que está creciendo dentro del vientre materno tiene alguna alteración genética. Esto es clave porque este estudio es totalmente inocuo para la mujer y para el embarazo. No existe riesgo de que por sacarle sangre a la mujer exista ningún compromiso con la vitalidad del niño. Es solamente un estudio de sangre que se hace a partir de las 8 semanas de gestación. Es un estudio muy específico que nos permite evaluar si ese niño genéticamente está bien o no. Hay una serie de cromosomas que son los que más frecuentemente se asocian con alguna alteración, que bueno, en el caso de que tenga alguna alteración se informa a la mujer y está en un periodo en el cual puede realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Así que recuerden, ADN fetal en sangre materna es absolutamente inocuo para el embarazo, para la mujer y nos puede dar resultados muy importantes con respecto a la salud de ese niño. La importancia de los enfrentamientos y el cómo rebatir los no puedo es el tema que ha seleccionado para hoy la doctora María Elena Puch desde el Centro de Cirugía de la Obesidad. De alguna forma, lo que se ve muchas veces en la obesidad es un problema en el poder, que quiere decir no poder. Entonces, muchas veces se ven enfrentados a situaciones con las que no pueden, lo cual deviene a su vez en ansiedad y lo cual deviene nuevamente en que usan la comida para calmar la ansiedad. Por lo tanto, las estrategias de afrontamiento en la vida son muy importantes y las aprendemos en la niñez, las aprendemos en la infancia, pero es algo que la buena noticia es que cuando uno es adulto se pueden cambiar. Necesitan de un proceso para cambiar las estrategias, porque si yo toda la vida creo que yo no puedo algo real, ¿qué pasa? Yo me convenzo a mí misma de que no puedo y entonces enfrentada a esa situación realmente no voy a poder. Y hay situaciones con las que todos tenemos que poder. Por ejemplo, un gran tema que son las relaciones familiares. Hay muchas veces, y lo toco, pero es un tema para más adelante, que tiene que ver con las relaciones familiares y la obesidad, que es todo un tema.
Volviendo al afrontamiento, simplemente quiero invitarles también a dos cosas. Primero, a que vean, a que se observen a ustedes mismos cómo hacen ustedes para poder con la vida. ¿Qué estrategias usan? ¿Qué recursos tienen como personas para poder con la vida? Y los invito también a que estoy disponible para todas las preguntas que quieran hacer, porque es un tema muy interesante que no convoca solo a la obesidad, sino a todas las personas, pero al obeso en especial porque tiene problemas a la hora de afrontar las cosas de la vida. Son muchas las consultas que hemos recibido sobre cómo es el correcto cuidado de nuestra piel. Y para responder a estas interrogantes, invitamos a la cosmetóloga y podóloga Paula Mesa, quien nos dice lo siguiente. Podemos simplificar en 4 pasos. Paso número 1, infaltable, la limpieza diaria. Hay muchos productos en el mercado, textura gel, espumoso, leche de limpieza. Siempre adecuarlo a tu tipo de piel. El paso número 2 sería el tónico infaltable entre el paso número 1 y el paso número 3, que sería la crema. Hay tónicos vegetales y tónicos astringentes. A tener en cuenta que si tenés piel sensible, tienen que ser vegetales. Y si tenés piel oleosa o con grasa, tiene que ser astringente. Pasando al número 3, que sería la crema hidratante, especificar siempre que sea libre de aceites o free oil. Y para cerrar, el último paso, que sería el cuarto, sería el factor solar, que es muy importante en esta época del año, en todo el año, pero en esta época aumentar el factor, que sería factor 50 o 70, para sellar el cuidado, protegernos de la mancha del sol y además podemos maquillarnos además de eso y mantener un maquillaje espectacular durante todo el día. Para disfrutar en familia las vacaciones de verano, les recomendamos que visiten Hotel Los Naranjos. Consulte a los teléfonos que figuran aquí en pantalla, reserve su alojamiento y utilice la promoción de 7 noches pagando solamente 5. Sí, escuchó bien, se aloja 7 días y paga solo 5. Aproveche esta oportunidad y disfrute en familia en el Hotel Los Naranjos. Hold. No más cloro en su piscina. Ojos bien abiertos. Hold. No más cloro en su piscina. Desde Círculo Láser, la doctora Rosina Cesio, subespecialista en cirugía de catarata y de córnea, nos define qué es el ojo seco y cuáles son los factores de riesgo de esta patología. Es una enfermedad que se caracteriza por muchos síntomas como son irritación, sequedad ocular, sensación de arena o sensación de cuerpo extraño, sobre todo en la mañana. Lo importante de esta patología es que del 30 al 50% de la población lo tiene y un 50% de la población no sabe que lo tiene. Por lo tanto, es una enfermedad que está infradiagnosticada o si no, muchas veces está mal diagnosticada en esos pacientes que tienen una conjuntivitis crónica, que vienen tratados hace mucho tiempo con antibióticos, con lágrimas y en realidad no es eso lo que tiene, sino lo que tiene es un ojo seco que no está diagnosticada. Es la patología más frecuente en oftalmología, en la cual entre un 20 a un 70% lo tiene.
Y lo que tenemos que tener presente es que hay muchos factores de riesgo para este tipo de patología: la edad, factores ambientales, factores hormonales, las mujeres mayores de 50 años, sobre todo con los cambios hormonales, pero también es importante en jóvenes que tienen problemas dermatológicos como el acné del joven, o pacientes que tienen rosácea, todos pacientes que tienen procedimientos dermatológicos que acompañan lo que es el ojo seco. Y no hay que dejar de lado las enfermedades sistémicas, como son las reumatológicas, la diabetes, inmunológicas. Todas esas enfermedades también tienen el ojo seco. Tenemos que tener presente también hoy por hoy factores ambientales. Los factores ambientales influyen mucho en lo que es el ojo seco. El abuso a la exposición del calor en invierno o el abuso del frío de los aires acondicionados en el verano. Todo eso genera un ambiente lo cual altera la película lagrimal y lo que es la hidratación del ojo. Otros factores de riesgo que hay que tener en cuenta que influyen en lo que es el ojo seco es aquellos pacientes que tienen enfermedades neurológicas o enfermedades neurodegenerativas como son el Parkinson. Tienen influencias importantes en lo que es la alteración de la película lagrimal, sobre todo porque están tratados con medicaciones específicas. También los pacientes que toman antidepresivos o medicación para dormir, todo eso influye. Y lo más importante que se sabe actualmente es el estrés crónico, y los cambios nutricionales generan ansiedad crónica y cambios en el organismo que generan déficit de vitamina D, lo que es rol muy importante en lo que es la alteración del ojo seco. Entonces podemos hablar del ojo seco como una enfermedad multifactorial, lo que explica estos síntomas que son muchas veces inespecíficos. Entonces lo que hay que tener en cuenta cuando estudiamos el ojo seco, que a veces tenemos la lágrima, pero la calidad de la lágrima no es buena. Entonces hoy por hoy contamos con tecnología para estudiar este tipo de lágrima. Esta patología es muy importante y además ya se sabe que es la principal causa de ausencia laboral. ¿Por qué? Porque el paciente está sometido a estar con los ordenadores, con las computadoras, a la fijación. Todo eso altera lo que es el bienestar y el poder trabajar cómodo, lo que genera una alta ausencia laboral. La lágrima, como dijimos, es importante estudiarla desde el punto de vista de la calidad y de la cantidad. La calidad porque está directamente relacionado con las alteraciones en los párpados. Una alteración en las glándulas de meibomio que segregan las grasas y los nutrientes que son claves para evitar un ojo seco está directamente relacionado con la lubricación y la nutrición de la superficie ocular. Por eso, si uno tiene una alteración en los párpados, como son las alteraciones en las glándulas de meibomio, o alteraciones en la frecuencia del parpadeo, todo esto genera microtraumatismos a nivel del epitelio en la córnea que van produciendo descamaciones, que es lo que conocemos como queratitis. Y una queratitis puede llevar a un riesgo de infección. Por eso todos estos elementos son importantes a la hora de tener en cuenta en el diagnóstico del ojo seco. El ingeniero Pedro Peradotto nos dice qué se coloca en las piscinas cuando se instala el sistema de ionización Holt. Lo que instalamos en una piscina familiar es un gabinete que tiene aproximadamente de frente unos 30 centímetros por 30 centímetros y de fondo unos 25 centímetros, que va colocado a la corriente eléctrica. ¿Qué es lo que hace este gabinete? Hace la electrólisis. Produce la energía para que dos electrodos que van ubicados en la cañería y que miden aproximadamente unos 20 centímetros se utilicen para liberar iones para asegurar la desinfección de la piscina. O sea, prácticamente no precisamos espacio. Cualquier piscina que tenga una bomba y un filtro
en cualquier lugar, como es tan pequeño el sistema, porque lo que nosotros tratamos es de tener tecnología, y la tecnología significa, entre otras cosas, reducción de espacio, el sistema de ionización está adaptado para cualquier piscina, cualquier bomba y cualquier filtro. Lo que es imprescindible, tener bomba y filtro. Prácticamente en 3 horas se instala el equipo y demora unos 3 o 4 días en tener una ionización plena. Por lo tanto, usamos una pequeña cantidad de cloro los primeros 3 días y después ya empieza a funcionar la ionización a pleno, sustituyendo aproximadamente el 98% de cloro. O sea, no tenemos que hacer ninguna obra de mampostería, sino simplemente es un pequeño gabinete con una cuba de electrodos que nosotros o el instalador que se los instale lo puede hacer en un lapso no mayor a 2 horas. Realmente es muy sencillo y esperemos haber respondido a vuestras inquietudes. Muchas gracias, será hasta la próxima. ¿Sabías que la actividad física y deportiva puede contribuir a prevenir el estrés y los problemas de salud mental? ¿Favorece la resiliencia mental y puede ayudar a mejorar los trastornos mentales? Tu mejor terapia, la actividad física y deportiva. Piensa en el deporte, piensa en tu salud. El qué se debe saber al momento de colocar un audífono para que éste funcione correctamente es el tema que ha seleccionado para hoy la doctora Fernanda Chinazo. Siempre hay que saber cómo está el oído y cómo está el estado de la cera, o sea, si tiene mucha cantidad, si segrega mucha cantidad de cera. Porque a partir de que uno se coloca el audífono o los audífonos, el oído se defiende de este cuerpo extraño, ya sea del molde o ya sea de una tulipita que va dentro del oído, y empieza a segregar más cantidad de cera. Entonces muchas veces se viene a la consulta y se dice, el audífono no me funciona. Entonces es importante siempre tener el referente que a uno le vende el audífono para que le explique cómo hacer para que este oído se mantenga limpio, cómo hacer para que el audífono esté sin cera y no se tape, y verificar con diferentes técnicas, con diferentes cuidados, verificar que en realidad no es un problema del audífono, sino es un problema de la cera. Así que bueno, importante siempre tener en cuenta, mi oído, ¿segrega mucha cantidad de cera o poca cantidad de cera? Y acá viene la pregunta que la mayoría de los pacientes me dicen, ¿y por qué yo tengo tanta cera? Bueno, así como hay personas que transpiran mucho, hay personas que le transpiran las manos y se empapa, bueno, hay gente que segrega mucha más cantidad de cera. Es algo normal la cera en el oído, pero cuando uno se va a poner audífonos es importante saber el estado de su oído. Gracias. Una de las mayores consultas que tenemos en nuestro teléfono gratuito, que es el 0800 9993, es con respecto a las contracturas. Es una patología que no tiene edad, se da en varios casos de edad más joven, de gente mayor, y está relacionado generalmente con los niveles de estrés y también está relacionado con alguna artrosis que se da a nivel cervical. El uso del Apitox, le hemos visto que se dan unos excelentes resultados para eliminar la contractura y mejorar mucho la circulación sanguínea, que en realidad es eso lo que tiene el músculo cuando tiene esa dificultad y se genera la contractura. Entonces, el uso del gel Apitox en un masaje nocturno previamente a lo que vendría a ser el sueño, y después la utilización de los comprimidos Apitox en la dosificación que utilizamos también para las artrosis, evitan unas futuras contracturas y mejoran rápidamente las que ya están instaladas. Así que los esperamos que nos llamen al 0800 9993, nos presenten su planteo y ahí llegamos a una solución del problema. Para finalizar el año y comenzar el 2020 con toda la energía, les recomendamos alojarse y disfrutar de las instalaciones del Hotel Los Naranjos.
se aloja 3 días y paga solamente 2. Llame ya, reserve su alojamiento y disfrute con su familia y obtenga un descanso reparador. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Hold. No más cloro en su piscina. Para mi familia, siempre lo mejor. Hold. No más cloro en su piscina. ¿Qué tenés que hacer bien para que el calor no te haga mal? Toma mucha agua, al menos 2 litros por día, y elegí comer frutas y verduras. Evita el sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Trata de mantenerte a la sombra en lugares frescos y ventilados, con ropa clara y liviana. Y prestale atención a niños y adultos mayores, que son los más vulnerables frente a un golpe de calor. Recordales tomar agua con frecuencia. Ahora que sabés, contalo. Si todos hablamos del calor, nos cuidamos más. En SEMER nosotros recomendamos la medicina regenerativa en rodilla y especialmente este tipo de patología en articulación de rodilla, porque es una patología muy frecuente que produce mucha dificultad y mucha disfuncionalidad en el paciente. Ausentismo laboral, dolor, impotencia funcional. Con la medicina regenerativa en nuestro instituto logramos recuperar el cartílago y evitar de esa manera el dolor, volver al paciente a su vida normal y quizás evitar una prótesis. Bueno, los elementos a tener en cuenta en una patología de rodilla en forma general y absoluta es el sobrepeso. Recordemos, y siempre lo recalco eso, 1 kilo que nosotros adelgacemos son 7 kilos menos para la rodilla, y el factor genético. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que hoy nos consulta con 50 años y una patología degenerativa muy importante en rodilla, con mucho sufrimiento articular, vamos a tratar de que ese hijo de esa persona, que va a tener en torno de los 30 años, hacemos un escaneo precoz y ahí vamos a tener esa gratificación de que ese paciente, cuando tenga la edad de su papá, no tenga ese sufrimiento. Entonces, lo que apuntamos en la clínica SEMER es no solamente tratar el paciente en el agudo, en el dolor, en la imposibilidad funcional, en todo el trastorno que le implica al paciente la patología de la rodilla, sino simplemente tratar de prevenir los daños articulares que se traen de herencia. Y en respuesta a sus inquietudes, la doctora Laura Sánchez nos define hoy en una forma muy didáctica qué son los implantes dentales. Los implantes dentales son pequeñas fijaciones, es un tornillo que se coloca en el hueso del paciente, tanto en el hueso superior como inferior. Con ellos lo que nosotros logramos es sustituir a la raíz dental. Y pasamos de no tener nada a tener nuevamente la raíz dental que perdimos. Es una técnica fácil, sencilla y de éxito predecible. Con la implantología podemos rehabilitar un sector de la boca, un diente unitario o todo el sector completo en pacientes sedéntulos, y no es necesario colocar un implante por diente. En el sector superior, por ejemplo, con 5 o 6 implantes únicamente ya podemos colocarle todos los dientes al paciente. Lo más importante con la implantología, que no lo tenemos en otras terapéuticas, es que además de devolverle la función y la estética al paciente, mantenemos el reborde. ¿Qué es el reborde? Es el hueso que nosotros tenemos, que es el valor fundamental en boca. Entonces tenemos 3 beneficios muy concretos con los implantes, que es devolver la función, la estética y sobre todo la mantención de ese huesito, que nos va a dar a futuro también la plenitud de la boca. Cuando el paciente consulta por una terapéutica de rehabilitación por implante, se hace una historia clínica sabiendo si tiene alguna enfermedad por la cual no se pueda colocar los implantes, que
eso también vamos a verlo, pero hoy por hoy realmente la mayoría de los pacientes se lo puede colocar implantología sin ningún tipo de inconveniente. Como habíamos dicho, es algo muy rápido y la solución es inmediata. Otro dato importante es que siempre el paciente va a salir con dientes una vez colocado el implante, tanto sean provisorios o, si el hueso y la situación lo permite, ya un diente más definitivo. Eso siempre depende del caso clínico, pero en todos los casos el paciente se va a poder rehabilitar y ya salir con tanto sea algo fijo unitario o de la boca entera. Pero no es un detalle menor, porque nos han llegado pacientes con implantes sin la colocación de los dientes. Siempre el paciente se va a ir con un provisorio de manera fija. Se busca la manera y tenemos las herramientas y la tecnología para que así suceda. Un paciente que viene en busca de implantes no se puede ir con un aparato removible, tiene que irse con algo fijo, porque para aparatos removibles hay otras terapéuticas que son diferentes, ¿sí? Los implantes dentales son la solución definitiva para la pérdida dentaria. Desde el momento del primer estadio clínico hasta la rehabilitación definitiva, dependiendo del caso, pueden pasar de 2 a 3 meses. Pero hoy por hoy contamos con muchas opciones para poder hacerlo ya en el momento de una manera definitiva con determinados tipos de implantes que vamos a ir viendo en los sucesivos programas. El doctor Antonio Balatti nos dice qué tratamiento aplican en Clínica Uromax con excelentes resultados a los pacientes que padecen de curvatura peniana adquirida o la enfermedad de Peyronie. La curvatura peniana adquirida o la enfermedad de Peyronie, que es una patología que es poco frecuente, pero se ve muchas veces y muchos pacientes la padecen y muchas veces no saben a dónde recurrir. Los tratamientos que se emplean actualmente, como no se conoce la causa, tampoco son efectivos. Se ha utilizado diferentes tratamientos con vitamina E, con pentoxifilina, con colchicina, los cuales los resultados no son buenos. Nosotros contamos con el único equipo en el país de ondas de choque, en un aparato que era utilizado para en la litotricia, para romper los cálculos renales, que está aprobado por la FDA y la Sociedad Europea de Urología como un tratamiento eficaz para la enfermedad de Peyronie. Es fundamental detener el avance de la enfermedad, lo cual nosotros logramos resultados en este aspecto muy importantes, con más del 80% de buenos resultados en detener el avance de la enfermedad. El lograr un retroceso en el ángulo de la curvatura va a depender del tiempo de evolución y propiamente del ángulo que tiene actualmente, pero es el tratamiento que hay para ofrecerle al paciente con la enfermedad de Peyronie, sabiendo que es una patología que tiene una evolución progresiva, generando disfunción eréctil en la evolución, y sobre todo tiene una gran repercusión a nivel psicológico del paciente, generando una disfunción eréctil secundaria psicológica por vergüenza, por temor a fracasar o por temor a que la pareja vea la curvatura. Eso genera gran estrés, adrenalina, vasoconstricción y por ende pérdida de la erección. La acupuntura médica aplicada como tratamiento para las alergias es el tema que ha seleccionado para hoy la doctora Virginia Rodríguez. Todos sabemos que cuando empiezan a volar las pelusas de los árboles de nuestra ciudad, empiezan los padecimientos de todos aquellos que padecen alergias respiratorias. Entonces se vuelve un tema a veces invalidante, porque la persona necesita recurrir a innumerables fármacos para controlar esos empujes, a veces de rinitis, a veces de tos, de estornudos que no paran, inflamación de los ojos, y se vuelve una condición muy molesta. También la persona suele acostumbrarse a eso porque, bueno, soy alérgico, me tocó esto y bueno, ya está, me tengo que resignar y tratarme de la mejor manera para no padecer estos empujes. Lo bueno es que desde la acupuntura también se puede regular esa respuesta exagerada de la inmunidad, porque estamos hablando de una respuesta inadecuada al estímulo. Está bien que uno de pronto se enferme, tenga una infección X y la inmunidad ataque y defienda obviamente el organismo contra esa invasión. Pero cuando la respuesta es desmedida, provoca este tipo de trastornos. Y además de provocar este tipo de trastornos, tienen una contrapartida que es
favorecer las infecciones a repetición, porque un estado de alergia es un estado de inflamación que se cronifica. Por lo tanto, esa primera barrera inmunitaria queda vulnerable y favorece la entrada de otros patógenos que provocan infecciones más importantes, como las infecciones respiratorias altas, y a veces llegan a infecciones respiratorias bajas, es decir, llegan a los bronquios y al pulmón. Desde acupuntura tenemos herramientas para favorecer esa inmunidad, para regularla, para equilibrarla y recuperar así ese equilibrio necesario para no estar entrando y saliendo de cuadros tan molestos como sucede en las personas alérgicas. Regulando esa inmunidad, defendemos también el organismo de las infecciones que son favorecidas por los estados de inflamación crónica, y regulamos y favorecemos que la respuesta a los patógenos, a las infecciones, cualquiera de ellas, sea la correcta, sea la necesaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos nuevamente en sus hogares, en esta oportunidad para comentarles de un testimonio en Montevideo. La señora Estela, de 63 años, ya consultó en el gabinete de nuestra técnica especializada Teresa de Marco, en Pablo de María y Rivera, y empezamos a evidenciar a través del monitoreo un afinamiento y una caída excesiva. Estela había estado en el 2016 en un tratamiento de radioterapia, la evolución fue muy favorable, pero notaba que de pronto su cabello tenía ese tipo de transparencias. En pocas semanas vamos a ver incluso en las fotos antes y después los cambios que se presentaron. Ella está muy satisfecha, nosotros muy contentos. Les recordamos visualizarnos en nuestra edición central de A+B los jueves a las 21 horas, sábados a las 9 horas en la pantalla de Canal 10. Recuerde, su salud es lo más importante. Nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. Lleva tu marca a otro nivel con la publicidad eficaz que te ofrece el video marketing para redes sociales, televisión y otros medios de difusión. Más info en estudiopanorama.com.